esta mañana quisiera que llenemos algunos vacíos que dejamos en Filipenses 4, a pesar de que algunas cosas sean repetitivas, que estemos repitiendo algunas cosas. Quiero volver con ustedes a Filipenses y luego vamos a ir al capítulo 1 también de Filipenses, pero por ahora regresemos a la palabra en Filipenses 4, donde el apóstol Pablo dice: hermanos míos, amados y deseados. Esa palabra deseados significa los extraño mucho, quiero estar con ustedes. Y si esas palabras estaban en los labios del apóstol Pablo, cuánto más no están en el corazón de nuestro Señor Jesús. Él extraña estar físicamente con nosotros. Él es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro pariente más cercano. Y así como el abuelito, la tía, el tío extrañan estar con uno, así el Señor Jesús extraña estar presencialmente con nosotros y gozar de su presencia. Pero tenemos esa firme promesa de que estaremos con Él alrededor de esa mesa, en la gran cena del Cordero, la cual Él mismo, en la cena que tomó con sus discípulos, prometió que no volvería a probar del pan y del vino hasta cuando Él personalmente vuelva a comer y servirnos en ese día, en la gran cena del Cordero, por la cual nosotros también anhelamos y extrañamos estar allí. Y luego el apóstol Pablo dice: gozo y corona mía. De eso hablamos ya la vez pasada, que el apóstol Pablo se sentía coronado por la fe de ellos y el suministro de ellos, pues ellos, en las necesidades que el apóstol Pablo tenía en la cárcel, le habían enviado una ofrenda de amor y él se sentía ministrado por esa ofrenda. Luego también hablamos de Evodia y Síntique, que me dio la curiosidad de buscar el significado del nombre de estas dos hermanas. Evodia, su significado en griego, se acerca a lo que quiere decir éxito, exitosa. Y Síntique es un evento feliz, es un evento que coincide. Y el apóstol Pablo parece que estuviera haciendo un juego de palabras acá con estas dos hermanas. Ruego a exitosa y a la del evento feliz, que sean de un mismo sentir en el Señor, es decir, que cumplan con lo que significa su identidad. Exitosa y al mismo tiempo ser un evento feliz. De tal modo que es un lindo llamado a la unidad que el apóstol Pablo hace al escribir estos dos nombres acá. Es un lindo llamado que nos hace a todos nosotros de estar en el mismo Señor. Y luego nosotros vimos que él dice que todos estos colaboradores, incluyendo a Evodia y a Síntique, sus nombres están en el libro de la vida. Realmente no hay nada más precioso que esa confianza de saber que nuestros nombres ya están en el libro de la vida. Si nosotros pudiéramos ver
o esos folios escritos a mano allí con la sangre de Cristo, sino en el computador celestial. Qué precioso es ver el nombre de uno allí. Así que esta mañana cierren sus ojos y en la imaginación lean su nombre en el libro de la vida, porque por causa de Cristo tus pecados han sido perdonados y Él no murió en vano. Él no murió para andar escribiendo y borrando, andar escribiendo y borrando tu nombre en el libro de la vida. Ese nombre se escribió una sola vez allí en la cruz, cuando el Señor Jesús anticipadamente te vio a ti, te dio la fe para creer, y ahora tenemos ese gran regocijo de ver ese nombre nuestro escrito allí en el libro de la vida. Y al lado de nuestro nombre aparece el nuevo nombre que Él nos dará. Es muy precioso saber que el Señor nos ha prometido dar un nuevo nombre que corresponde a nuestra vida acá, a nuestras luchas, a nuestra fe, sea mucha o poca, a la jornada, al transcurso, a la carrera de nuestra vida. Allí el Señor nos dará un nombre correspondiente a nuestra carrera de fe, sea larga o sea corta, sea trajinada o sea fácil, aunque yo no conozco ninguna vida de ningún cristiano cuya vida haya sido fácil, o esté llena de fracasos y levantadas. El Señor Jesús dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que allí está tu nombre en el libro de la vida. Y bueno, repasando algunos de los versículos, y es importante repasar porque nos recordamos de muchas cosas, pero lo que necesitamos recordar es lo que más fácil olvidamos. Dice el Señor: regocijaos en el Señor siempre, tengan gozo siempre. Y créanme, a lo largo del día hay ocasiones en las que uno tiene que repetir esto. Ayer mismo, en varias ocasiones, así en buen humor, cuando nos dimos cuenta de alguna noticia que no fue la mejor, sencillamente Mercedes y yo tuvimos que decir: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo: regocijaos. Y esta otra promesa: por nada estéis afanosos, y nada es nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y esta mañana Rosarit nos llevó al trono de la gracia con esas oraciones y ruegos, tal vez por algunas personas que no están en condiciones de orar ni tampoco de suplicar, pero con acción de gracias ella nos llevó al trono de la gracia. Nuevamente encontramos el versículo 7, que es un bello versículo que solemos repetir: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Qué bello es saber que nuestros corazones son guardados por las manos de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo es el gran comunicador. Él es el Paracletos, Él es el representante, Él es que está en nosotros, alrededor de nosotros y por nosotros, y Él lleva el sentir de nuestro corazón al trono de la gracia. Y nuestro corazón es guardado, aunque a veces nos parezca que estamos por perder el corazón. La promesa es que
la paz de Dios, esa paz que nosotros tenemos por su sangre derramada, por su sacrificio. Y allí es donde se debe fijar nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros. Porque muchas veces nosotros tendemos a fijarnos en nuestras debilidades, en nuestros defectos, en nuestros fracasos, en nuestra falta de victoria. Hoy se usa mucho la palabra transformación y hay algunos de nosotros que miramos nuestro corazón, miramos nuestra vida y nos vemos muy poco transformados. Pero no es el nivel de transformación lo que guarda nuestros corazones. Es la paz de Dios lograda por Cristo Jesús en la cruz, llevando nuestros pecados. Y por eso dice allí, esto sobrepasa todo entendimiento. Esto es algo que ustedes no pueden lograr a entender plenamente, pero lo reclamen por la fe. De tal modo que sus corazones y pensamientos, amén, serán guardados en Cristo Jesús. Porque a veces los pensamientos divagan, pero la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz de Dios, por medio del Espíritu Santo, va a nuestro corazón, va a nuestros pensamientos. Y como si fuera la vara del pastor de ovejas, nos tira esa varita y nos dice a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, vengan para acá, ustedes son míos, y de esa manera nos guarda en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, todo lo que es del Evangelio, todo lo que es de Cristo, porque Él es lo único verdadero, Él es el único honrado, Él es el único justo, Él es el único puro, Él es el único amable, Él es el único de buen nombre, en donde hay toda virtud, y Él es digno de alabanza. Entonces en esto pensad. Pensemos, esto se refiere a la grandeza de Cristo según se nos anuncia en el Evangelio. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo, por medio de la sabiduría dada por el Espíritu Santo, sabe que lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es paz. Y como bien aquí vamos a ver en Filipenses capítulo 1, el saludo entre los cristianos era gracia y paz. La obra de Jesús por nosotros en hacerse carne, en hacerse humano, en vivir toda una vida justa y recta delante de Dios, ese hilar de una vida agradable a Dios que hizo Jesucristo por nosotros, en nuestro favor. Esa vida es la que nos da paz con Dios. Bien, entonces, ya leímos ayer cómo fue Epafrodito quien reunió esta ofrenda en Filipenses y la llevó al apóstol Pablo. Me llama la atención el nombre de Epafrodito, no estaba seguro ayer, así que lo repasé un poco. Epafrodito tiene como parte de su nombre el nombre de un dios pagano, el dios de la belleza, del amor, de la sensualidad. Así que sabemos que Epafrodito había sido, al menos de niño,
Y quién sabe, de joven, de adolescente, no sabemos en qué momento se convirtió a Epafrodito, pero él había sido un pagano. Y sus padres, al nacer, lo vieron con tal belleza que le dieron el nombre de un dios pagano, y Epafrodito nunca se cambió su nombre, y es para la alabanza de Dios que aquí hay un hombre ministrando a la iglesia, ministrando al apóstol, un ex pagano. Y eso es un consuelo para todos nosotros, que habiendo caminado en sendas paganas, adorando a falsos dioses, tal vez no físicamente, pero en el corazón, hoy el Señor nos ha escogido, alabado sea su nombre, para ministrar a la iglesia, ministrarnos los unos a los otros, ministrar ante el Señor. No importa la vida que hemos tenido, aquí nos dice que somos olor fragante. Por medio del perdón de pecados, del llamamiento que Cristo nos ha hecho, todos los epafroditos, hombres o mujeres, sépanlo hoy, que el Señor los toma, los llama, los utiliza para ser bendición del Espíritu Santo, llevar la fragancia del Evangelio por todos lados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Luego él termina: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Allí hay una conexión entre los hermanos de la iglesia de Filipos con los hermanos que están con el apóstol Pablo. Claro está, él estaba solo en la prisión, pero aún así era visitado por los hermanos en Roma. No lo dejaban solo en ningún momento. Así que de tal manera que el apóstol Pablo se sentía amparado en esa coinonía, en esa hermandad de la iglesia de Roma, y entonces aquí él los conecta con los hermanos que están en la iglesia de Filipo. Y nuevamente él termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. El Señor Jesús no tiene nada más que gracia y misericordia para dar a pecadores que se han acercado por la fe al Señor Jesús. Que realmente cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús es por medio de su llamamiento. Nuestra fuerza de voluntad a veces está tan averiada, tan dañada, que nosotros no podemos tomar esa decisión de acercarnos al Señor Jesús. Así que Él tiene que usar sus lazos de pescador para atraernos a Él por medio de su gracia y llevarnos a la gracia del Señor Jesucristo. Así que a ustedes tal vez les parezca raro que hemos comenzado el estudio de Filipenses con el último capítulo. Pero el último capítulo es como si fuera el trampolín para entender toda la epístola, porque vemos aquí al apóstol Pablo no como un teólogo, sino como un tierno pastor cuidando por sus ovejas. Y es así como en el capítulo 1, versículo 1, él escribe: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, en otras palabras, esclavos de Jesucristo. Timoteo no estaba preso, solo Pablo estaba preso, pero Timoteo estaba allí a diario para servir y ministrar al apóstol Pablo.
leer la Escritura, orar junto con Pablo, era un apoyo. Hasta el pastor más encumbrado, el líder religioso más encumbrado, necesita estar rodeado por Timoteos, aunque sea en oración. Es precioso, es precioso. Ayer yo tuve una reunión con el pastor de la nueva iglesia donde estoy acudiendo, una linda persona. Y tuvimos una reunión así, estuvimos hablando casi 2 horas de temas de la fe, de la iglesia. Uno se siente apoyado, rodeado, amparado con la fe de otra persona. Todo cristiano necesita ser arropado y amparado por la fe de otra persona. Y qué bonito es que nosotros hoy tenemos este recurso virtual del WhatsApp y de los textos para enviarnos oraciones y saludos, tal como algunos de ustedes hacen allí en el WhatsApp del grupo de oración. Estamos orando por ti, estoy orando por ti, me recuerdo de ti en oración. Ese tipo de texto, ese tipo de mensaje es muy útil. Cada cual se siente amparado y rodeado en oración, en apoyo, en el estudio de la palabra. Fíjense ustedes que aquí el apóstol Pablo dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es así, santos en Cristo Jesús? ¿Acaso Evodia y Cindy, que no tenían problemas? Bueno, eran santas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en ellas mismas, sino en Cristo Jesús. Y es así como casi todas las epístolas, a pesar de los problemas que existían en esas iglesias, el apóstol Pablo se dirige a ellos ya como santos, declarados justos en Cristo Jesús, que no miente. Ya los tenía por santos y justos. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice: con los obispos y diáconos. Esta palabra obispo, sencillamente en la iglesia cristiana del primer siglo, era la de un supervisor. Pero el supervisor no corresponde bien a la función del obispo. El supervisor era proteger. Era aquella persona que iba de familia en familia preguntando: ¿cómo está? ¿Cómo estás? Voy a orar por ti. Velando por la salud espiritual de los hermanos. Eso era un supervisor. Por eso se le llama también pastor, porque era como un pastor de ovejas. Estaba cuidando a sus ovejas. Hoy en día se ha confundido este título de obispo con alguien de gran autoridad, sea la iglesia en que sea, pero es realmente una persona que se esmera por la salud espiritual, física de las personas en su rebaño. Luego encontramos la palabra diácono. La palabra diácono es una palabra muy interesante. Literalmente significa: es aquel que levanta el polvo de la tierra por la prisa con que anda. Todo eso está encerrado dentro de la palabra diácono. Por así decirlo, como lo decimos en Colombia, es aquel que se pone pilas para servir. Así que el obispo se daba cuenta de las necesidades que había dentro de las familias de la iglesia. Él hablaba con los diáconos y los diáconos se ponían pilas para atender esas necesidades.
Luego el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y allí está encerrado todo el Evangelio. El Padre envió al Hijo, quien voluntariamente se hizo carne, para vivir una vida justa y recta en nuestro favor, morir la muerte que nosotros merecemos en la cruz, resucitó a nuestro favor como garantía de nuestra propia resurrección, ascendió a los cielos como garantía de que nosotros en Él ya estamos en lugares celestiales. Y es la obra del Padre en el Señor Jesucristo, de la cual se derrama gracia y paz a todos los santos en el Señor. Así que gracia y paz a todos los santos en este grupo esta mañana. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: doy gracias a mi Dios. De esta palabra gracias, la palabra que se usa aquí es una palabra muy interesante. Es de donde viene nuestra palabra Eucaristía, porque esa es la palabra griega, Eucaristía. En otras palabras, el apóstol Pablo daba gracias a Dios, recordando que el cuerpo de Cristo había sido quebrantado y su sangre derramada por aquellos en Filipos. Esa era la razón de sus gracias. Siempre que me acuerdo de ellos, él lo hacía con Eucaristía. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre y tu cuerpo fue quebrantado por mis queridos hermanos en Filipos. De tal modo que esta mañana yo también doy gracias a Dios, porque el cuerpo de Cristo fue quebrantado y su sangre derramada por cada uno que están al alcance de mi voz esta mañana, y aquellos por los cuales alcanzamos esta mañana en las oraciones que Rochi presentó ante el trono de la gracia esta mañana, y los que fuimos bendecidos por la canción, la alabanza de mi hermanita prima Alex. Así que siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba como en un grupo de oración, rogando con gozo por todos ellos. Y recordemos que estos grupos, estas congregaciones, no eran nada diferente a nosotros hoy, en el sentido que había enfermedad entre ellos, había necesidad económica entre ellos, había contiendas entre ellos, había tal vez sentimientos heridos entre ellos. Pero él dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Esa palabra comunión se refiere a koinonía, que es un gozo fraternal, una aceptación, es poner los brazos alrededor los unos a los otros. En el Evangelio nosotros tenemos koinonía, tenemos fraternidad, tenemos hermandad, tenemos apoyo, desde el primer día hasta ahora. Seguramente ahí el apóstol Pablo quiere decir desde el primer día que él los conoció. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces esa palabra perfección
la malentendemos en la fe. Esa palabra viene de una palabra griega que significa, que es telos, que significa el cumplimiento que llega según su propósito hasta el fin. Así que cada vida representada por nuestra presencia aquí esta mañana es una vida que tiene un propósito según los designios de Dios. Y Dios llevará esa vida hasta que cumpla todo su propósito. ¿Hasta el día de nuestra muerte? No, hasta el día de Jesucristo. Es un día más importante que el día de nuestra muerte. Aun si nosotros morimos, el significado de nuestra vida seguirá teniendo un propósito hasta el día de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Ahí estamos hablando de misterios más allá de nuestro entendimiento. Pero recuerda eso, que tu vida en la fe tiene un propósito más allá de tu vida y sigue después de tu muerte. Y el Señor Jesús te sigue usando en vida y en muerte hasta el día de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor por su palabra, su voz, que nos transmite el significado del corazón de Dios hacia nosotros hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén y amén. Gracias, primo. Amén, gracias. Amén. Gracias, Harold. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Amén. Gracias.